Muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Fonseca. Vamos a tratar temas interesantes en el orden jurídico. Experto, tiene un posgrado en Derecho Constitucional y ya egresado también de la maestría en Derecho Constitucional, con una amplia trayectoria también en todos estos temas y nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver en el contexto del COVID, con la nueva ley que se aprobó y cómo actuar frente a esto. Pero les voy a dejar con Juan Pablo para que él directamente nos explique. Y te dejo, es todo tuyo el espacio y agradecerte por haber aceptado la invitación. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches, Julio César. Un gusto y gracias por haberme invitado a formar parte de un diálogo que considero que es de interés, y un saludo cordial para todos tus seguidores dentro del grupo de Industriales ICO 2020. Bueno, como es de, de, de común conocimiento para todos, estamos afrontando una realidad complicada por la crisis humanitaria. Nosotros como ciudadanos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera por esta crisis, y el derecho, del campo jurídico no ha sido para menos, ¿no es cierto? También ha tenido serios problemas. El, es muy común, muy normal que personas, miembros de nuestras familias, tengan controversias jurídicas, y estas, si bien es cierto, ya tiene una connotación media complicada de sobrellevar. Ahora con esto de la pandemia, y cuando la función judicial no atiende con normalidad, todas las funciones del Estado no lo hacen por obvias razones, pues estos temas se han visto más complicados aún. Entonces, ¿qué hacer frente a estas dudas, incertidumbres que crea varias leyes? Es mi punto de partida para este diálogo. He traído a colación la ley que se aprobó recientemente por la Asamblea Nacional, y que en los próximos días va a entrar en vigencia en el registro oficial, pues así lo mencionó el presidente de la República el día de ayer en horas de la mañana en la cadena nacional que se lleva a cabo. Este es el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. En esta ley se han planteado algunos artículos que tienen que ver con temas jurídicos como temas de inquilinato, temas laborales, sobre todo. Pero más allá de eso, voy a hacer un análisis muy breve de estos artículos que tienen que ver con temas netamente jurídicos, pero también un poco hablar de la realidad de personas que tienen un problema laboral, digamos, pero que esto trae como consecuencia un problema dentro de un juicio de prestación de alimentos, por ejemplo. Entonces, son temas que, por más que no querramos, van encadenados. Entonces, en este sentido, mi intención es dar un criterio jurídico, aportar en algo estos temas que más de una persona pues tendrá dudas o incertidumbres frente al respecto. En este sentido, me he permitido hacer una presentación, la cual me permito compartirlas, por favor. Adelante. Listo. ¿Sí lo puedes ver? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, como lo mencioné con anterioridad, mi punto de partida para hacer este análisis es el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Me parece importante hacer un breve repaso de cómo se desarrolló, cómo se creó esta mencionada ley, que en su principio y ahora más aún ha generado un poco de controversia por los ciudadanos.
Entonces, es así que recordemos que el 10 de abril el presidente de la República anunció la creación de una cuenta nacional de asistencia humanitaria en primera instancia. Esta tenía como propósito, básicamente, proponía que las personas, que los trabajadores que reciban un sueldo superior, un salario superior a los $500, aporten con una contribución progresiva por 9 meses. De igual manera, los funcionarios públicos, la tabla se regía para personas que ganen más de $500 hasta $1,000. Y las personas, los funcionarios públicos que ganen más de $1,000 tenían que aportar con un porcentaje del 10%. Eh, Eso en primera instancia, como lo digo. Igual las empresas también, si es que en el año las ganancias superaban el $1,000,000, ellos tenían que por utilidades, tenían que aportar el 5%. Esto, bueno, eso fue en primera instancia, ¿no? El día 16 de abril, el presidente de la República, con el con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, eh, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Es importante señalar que el artículo me parece 140, si no estoy mal, perdón. Sí, el artículo 140 de la Constitución de la República así lo prevé. El artículo determina que es el presidente de la República el encargado de enviar proyectos de ley en situaciones de necesidad, ¿no es cierto?, en temas económicos. Es así que la Asamblea Nacional tiene un periodo, un plazo de 30 días para aprobarla o de plano negar este proyecto de ley. Es así que el 14 de mayo del 2020, el primer mandatario, 2 días antes de que finalice el término o el plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto, solicitó que elimine de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribución. Es decir, lo relacionado con esta cuenta nacional de asistencia humanitaria. Un poco para contrarrestar las diferentes divergencias que había entre partes, ¿no es cierto? O sea, hacerle una ley un poco más llevadera, más amigable, si se puede decir, entre la Asamblea Nacional y por ende entre los ciudadanos en general. Razón por la que el 15 de mayo del 2020 la Asamblea Nacional, representada por el asambleísta presidente Litargo, expidió el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Obviamente, sin nada que tenga que ver con lo relacionado con contribución. Esta ley está a esperas de que se entre en vigencia, que se publique en el registro oficial, como es conocido. Lo cual se hará en los próximos días. No estoy al tanto de cuándo específicamente se lo debe hacer, porque el presidente el día de ayer ya lo aprobó, lo dijo que esta ley iba a regir ya. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho el repaso de este proyecto de ley, que me parece importante de analizarla y que en lo posterior va a traer mucho debate, pues no a todos, obviamente, no a todos les convence, no a todos les parece pertinente esta ley. Sin embargo, es eso, ¿no? Es una ley que siempre va a estar, una ley siempre va a estar en debate, porque a unas personas les conviene, a otras personas no. Pero aquí lo que se busca es que una ley sea de apoyo para todos, no solo para un grupo. En este sentido, como en mi profesión un poco lo acredita, pues hablaré dentro del contexto jurídico que tiene que ver esta ley. Es así que esta ley básicamente se deriva en 2 capítulos. Un capítulo habla sobre las medidas solidarias para el bien social y la reactivación productiva. Topa algunos temas, pero un tema importante para mí analizar dentro del derecho es el tema en materia de inquilinato. El artículo 4 de esta ley
habla sobre la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato. Y dice que durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrá ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles. Me parece importante esta ley, este artículo, perdón. Me parece importante, ¿por qué? Porque como hemos visto en noticias, en noticieros, eh, que personas se han quejado y han dicho que el propietario de un bien inmueble le ha dicho a la persona inquilina que desaloje, que desocupe el local, de la noche a la mañana. Lo cual, como vemos, esta ley cuando hay este artículo, pues si una persona quiere sacarle del inmueble al inquilino, pues es ilegal, está cometiendo una ilegalidad, se está yendo contra la ley. En ese sentido me parece importante tomar en cuenta este artículo. ¿De qué nos sirve esta ley? Para bien o para mal. Es que una persona que se vea vulnerada de sus derechos tiene una herramienta, tiene una norma jurídica que se puede demostrar en derecho para que sus derechos no sean vulnerados. Entonces me parece muy importante la existencia de esta ley. Es así también que el artículo eh, claro, da una salvedad, ¿no? Y dice de que el inquilino, para que se pueda someter a esta suspensión temporal, debe haber pagado por lo menos el 20% de los cánones de arrendamiento. Y en lo que son para vivienda. En lo que tiene que ver con locales comerciales, debe demostrar al arrendatario que, que ha perdido el 30% de rentabilidad en su negocio. Lo cual es medio hasta lógico y obvio, ¿no? Si es que por cuestiones de la pandemia un local comercial se mantuvo cerrado, pues es obvio que no percibe ya el ingreso que percibía antes de esta emergencia. Sin embargo, esta ley da esa salvedad al propietario del local o del inmueble que solicite al inquilino que demuestre esto para que se someta a esta suspensión temporal. También es importante señalar de que con la vigencia del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos, el desahucio se lo presentaba o se lo pedía mediante un notario público. Entonces, si tú eres, por ejemplo, si tú eres un dueño de local, dueño de un inmueble, y ya el contrato finalizó con tu arrendatario o por cuestiones de arriendo no pagaba o cosas así, él tenía la obligación de acudir ante un notario público, llenar un formulario, pedir el desahucio y con el desahucio que te llegue a manos del inquilino para que él conteste a esta petición de desahucio. No es cuestión como antes era o como todavía se da, ¿no? Porque la gente desconoce un poco el tema. Es que no puede de la noche a la mañana una persona dueña de un local o de una casa o de un departamento decirte mañana desocúpame el mueble. No, es un proceso a seguir. Es un proceso a seguir, lo cual está legalizado, ¿no? Eso en cuestión de inquilinato. Recordemos que el desahucio no es otra cosa que la petición de desocupación de un inmueble por parte del propietario del dicho bien hacia el inquilino. Eso en medida en tema inquilinato. Hay una consulta para poder demostrar de alguna manera ahí dice que tiene que ser demostrable, ¿no? ¿Qué se podría utilizar tanto el arrendatario como el arrendador? ¿Qué documento o simplemente puede ser algo tácito, algo verbal? Si yo le dije que me desocupe. Tiene que haber algún documento que constate aquello y a dónde pueden dirigirse las personas. Primero, obviamente físicamente cuando esta situación pase o cambiemos de semáforo, pero tal vez nos puedes orientar un poco online. Actualmente se está haciendo este tipo de situaciones. ¿Cómo está
actualmente este tema de lo que tiene que ver con denuncias o inquietudes que puedan tener al respecto del inquilinato. Acudir Claro, físicamente, ¿qué lugar sería? Y también si es que online lo estarían haciendo ya o no sé cómo funciona. sí. A ver, te comento. El Consejo de la Judicatura envió una resolución, publicó una resolución en donde se puede enviar escritos mediante un abogado, ¿no? Un profesional del derecho, que presente escritos que ya, o sea, de juicios o de procesos judiciales que ya están en seguimiento, que ya están siendo investigados o que ya están siendo conocidos por una autoridad competente. Estos escritos se los puede presentar mediante Internet, mediante la plataforma creada por el Consejo de la Judicatura, pero para acceder a ello, el abogado, el profesional, tiene que acceder a una firma electrónica. Entonces, tú accedes o contratas este servicio de una firma electrónica, si vale la expresión, y puedes realizar el escrito, presentar en el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, mediante el sistema, te deriva a donde tú pretendes ingresar el escrito, ya sea en materia laboral, inquilinato, civil, familiar, en varias áreas, y el juez o el amanuense que está a cargo de llevar tu proceso tiene la obligación de despacharte a tu solicitud, a tu petición de dicho escrito. Eso es lo que se está haciendo últimamente, que recientemente se creó esta alternativa, la cual puede ser dable, no puede ser dable, pues eso ya queda en criterio de cada profesional o de la situación en que cada proceso jurídico se encuentra. Hay procesos jurídicos que son necesarios, creo yo, presentar esto porque, porque tal vez se está vulnerando algún derecho, posiblemente se está prohibiendo que se realice algún acto, algún contrato, alguna cosa. Puede ser eso, en mucha urgencia, sobre todo en casos penales, por ejemplo, creería yo, cuando una persona solicita la libertad de un ciudadano, ¿no? Que está detenido, por ejemplo, en esos casos. En casos de presentar una demanda, por ejemplo, una demanda de inquilinato, porque una persona le pidió que desocupe su local arbitrariamente, por ejemplo. Pues lo conveniente sería esperar un poco hasta que se pueda ir personalmente y acudir en este caso, al juzgado de inquilinato. Que esto queda en las instancias de la unidad judicial civil, que tú puedes acudir donde ellos, contratar un abogado o contratar un abogado público, un defensor público, y presentar una demanda por la vulneración de este derecho, ¿no? Y esto en Quito Entonces, es, ¿dónde podrían hacer este trámite? Bueno, refiriéndonos a Quito y claro, las personas que están a nivel nacional también, ¿dónde podrían acudir? claro, mira, las unidades judiciales ahora están comprendidas en dos sectores. Unidades judiciales en donde están varias áreas, civiles, penales, laborales. Una queda en el sur, en Quitumbe, que es justamente creada para las personas que viven allá, en ese sector. Y otra que queda aquí en la avenida Amazonas y Pereira, que es la unidad judicial, el complejo judicial norte, Ah, ya, que queda diagonal a la plataforma gubernamental, perfecto. en donde ahí tranquilamente, ya sea en el sur o en el norte, pueden acudir las personas y presentar su reclamo judicial, ¿no? En diferentes ramas del derecho. Ajá. Perfecto. Esto en torno a las peticiones. Lo cual, a ver, pero si bien es cierto que una ley te determina qué seguir, un artículo te dice qué hacer, también lo obvio es que si estamos en una situación compleja, en donde todos somos perjudicados, lo obvio es acudir al diálogo. Es decir, o sea, si es que el dueño del local, el dueño del departamento,
ya te quiere suspender el contrato, pues que espere, o sea, que espere que esta situación mejore para que la persona pueda buscar otro sitio en donde pueda dejar sus cosas, donde pueda vivir, pues con tranquilidad. Yo creo que es lo más sensato, pues, porque depende ya de nosotros darnos la mano y no necesariamente acudir a la ley o acudir a un juez para que determine qué hacer o qué no hacer. Me parece que es lo más lógico y dable en esta época, sobre todo, ¿no? Bueno, continuando con la, con la, con la presentación, hay otro capítulo que habla esta ley de apoyo humanitario y es sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, fundamental. Materia laboral. El artículo 16 de esta ley nos habla sobre los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. Dice que los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral. El acuerdo podrá ser propuesto por cualquiera de las partes. Los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los motivos de la necesidad de suscribirlo. Esto con el fin de que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio de Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. A ver, esto básicamente es lo que se conoce como un adendum, ¿no? Un convenio voluntario entre las partes, en donde se llega a establecer un acuerdo. Es decir, si es que el empleador, que es dueño de una empresa, por cuestiones de la crisis sanitaria, se vio en la necesidad de bajar los trabajadores, se vio en la necesidad de bajar el salario de los trabajadores porque ya no producía lo mismo, porque ya no vendía lo mismo, o por cualquier motivo generado por esta crisis, pues él tiene la obligación de presentarle de presentar Estados financieros, ¿no? sí, lo que los informes económicos de la empresa. Y asimismo, el empleado tiene el derecho de solicitar que el empleador le demuestre esta documentación, lo cual es importantísimo, porque si es que no hay esto, o sea, simple y llanamente se puede llegar a que el empleador abusivamente, deshonestamente, diga, miren, por cuestiones de esta crisis, la empresa está en la insolvencia, esta empresa está quebrada. Nos hemos visto una necesidad de disminuir el personal o simplemente será liquidar la empresa. Pero el empleado con esta ley, este artículo, tiene el derecho de decir, bueno, pues si es así, demuéstreme documentadamente de que ese es el caso. Pues de ser el caso, pues obviamente, pues a quien reclamar, ¿no es cierto? Eso ya es una realidad que es un problema que ya pues, no se puede hacer mayor cosa. Pero sin embargo, me parece que es bueno que haya esto. Esto para, si bien es cierto, pensando un poco mal, ¿no? De que una empresa le esté pésimo y que presente los informes económicos del empleado. Pero también es positiva en el momento en que da la posibilidad de acordar entre las partes una modalidad, un cambio al contrato. Esto en aras de preservar era lo mismo que generaba económicamente con anterioridad a la crisis, pues por lo menos que el empleado no se vea tan perjudicado. Es decir, que por lo menos tenga el empleo, que es lo que por lo menos llevará un sueldo a su casa, ¿no? En el caso de teletrabajo, en el caso de que sea presencial. Y así se evita un poco lo que hemos visto en noticieros en semanas pasadas, en meses pasados, en donde personas madrugaban a su lugar de trabajo y se encontraban con las puertas cerradas, sin ninguna respuesta, simple y llanamente las puertas cerradas de la empresa, sin nada que reclamar. Entonces eso un poco se evitaría con esta norma, ¿no? También es importante señalar que este artículo nos dice de que en caso de que un trabajador sea despedido, dentro del primer año de vigencia de esta ley,
Las indemnizaciones correspondientes por este despido se calcularán en base a la última remuneración, pero antes de que haya un acuerdo. Es decir, si es que si un trabajador ganaba, su salario eran de $800, la, la liquidación de indemnización se debe hacer en base a ese sueldo, no al sueldo que se suscribió luego de un acuerdo. El acuerdo pudo haber sido, mira, la empresa está en problemas y ya no te va a pagar los $800, tu salario va a ser de $500. La indemnización dice claramente que después del año no puede ser en base a ese valor, sino en base al anterior valor, lo cual es importante, ¿no? Claro que hay un pequeño vacío en la norma, lo cual no nos dice es que, ¿qué pasa si es que los empleados son despedidos después de un año? El artículo no dice nada al respecto, lo cual también genera un poco de incertidumbre en los trabajadores, pues, y esto tendrá que tomar cartas en el asunto, me imagino, el Ministerio de Trabajo, que es el ente encargado y regulador de esto, y decir que qué pasa con las personas de que después de este año, después de un año, y si son despedidas, la, la liquidación en base a qué salario se lo hace, ¿no? Si al anterior, al nuevo, es un poco, se debe un poco reglamentar para que no haya, más que todo, vulnerabilidad de derechos que les corresponde a los empleados. Justamente porque Así el mismo, más vulnerable en este momento es el trabajador. Lo hemos estado palpando a través de las noticias. totalmente. Ajá. Y bueno, y como pasó ya en el artículo anterior que veíamos en materia de inquilinato, para dar un poco de salvedad, en esta ley, en materia laboral pasa lo mismo. También da un poco de salvedad y hay unas condiciones mínimas para que existan esta validez de estos acuerdos, ¿no es cierto? Y dice que los empleadores deberán haber presentado al trabajador en forma completa, veraz, íntegra, los estados financieros de la empresa, lo que ya se explicó con anterioridad. Importante también que no se podrá distribuir dividendos correspondientes entre los socios, digamos, de las empresas, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. Es decir, de que los accionistas o personas que son dueños de la empresa no se pueden reducir el capital ni tampoco repartirse el dividendo que generó la compañía para decirles a los empleados o tomar de pretexto y decir a los empleados, miren, la empresa no tiene los mismos recursos que antes. Entonces, ahí también partimos de la honestidad de los empleadores, ¿no? Y ser conscientes e íntegros en darles a conocer la realidad que afronta la empresa, pero sin tomar pretextos ni mucho menos para perjudicar al empleado. Lo bueno es que el empleado, al conocer esta ley, tiene el derecho de exigir que sean las cosas claras, ¿no? Y decir qué pasa y por qué vamos a llegar a convenir un acuerdo si por ejemplo, la empresa no se ha visto afectada en nada, digamos, porque puede ser el caso, ¿no es cierto? Un complicado es, pero puede darse. Otra condición es que los acuerdos que se generen con la mayoría de los trabajadores sean obligatorios para los trabajadores que no los hayan suscrito. Esto es más o menos como la mayoría, ¿no? Si la mayoría está de acuerdo, pues el que no estaba de acuerdo, no le convencía del todo, pues tiene que someterse a estos acuerdos. Pues de alguna manera es una cuestión más, digamos, democrática, ¿no es cierto? Es Y decir, lo que tiene que ver en este caso, por ejemplo, con si les haciendo referencia a los sindicatos, a los comités de empresa, claro, aplicaría lo mismo, ¿no? Qué sé yo, en una asamblea, en una reunión en donde quede evidenciado que la mayoría está de acuerdo, con firmas, con asistencias, el resto tendría que igual acogerse a lo que... totalmente, porque te habla sobre todo tiene que ver con los contratos colectivos. En contratos colectivos se maneja esta modalidad, entonces sí, es así.
También otra condición es que, o más que condición, diría que ya en caso de que no haber un consenso, el empleador pues no le quedará más que iniciar el proceso de liquidación de la empresa. En caso de que no hayan, no haya, no sé, no estén claros los puntos de controversia entre empleador y trabajador, y los trabajadores pues no les convence la idea de llegar a generar un convenio entre el empleado, entre el empleador, perdón. Entonces el empleador y no demuestra documentadamente que la empresa o la empresa está pasando por un mal momento, pues tendrá que llegar a establecerse un proceso de liquidación. Esto se lo hace a través de la superintendencia de compañía. Lo bueno de esto es que el empleado tiene el derecho de acudir a la superintendencia de compañías y pedir copias o solicitar el estado de la empresa, ¿no? Tiene todo el derecho. De decir, a ver, miren, cuénteme, coménteme cómo está la empresa esta. Le pido por qué, porque me quieren despedir. ¿Por qué? O porque me quieren hacer firmar un nuevo convenio en cual me perjudica en mi salario, ¿Y por esto ejemplo. lo puede hacer a título personal o tiene que ser acompañado de un profesional en la parte jurídica? Yo, o sea, como esto es una nueva, no son temas que se han manejado comúnmente, ¿no? Pero yo podría decirte que se puede hacer tranquilamente a título personal, porque la persona es la trabajadora, o sea, es la persona que es vulnerada del derecho, es la persona que exige su derecho. Ahora que estamos Entonces, topando estos puntos, no sé cómo estará la información pública, no sé actualmente cómo esté esto, pero esto es de manejo privado, este tipo de información solamente te lo entregan si es que tú solicitas o puedes ingresar a la página web y observar cómo están estos estados financieros. ¿Qué se me ocurre? Quiero entrar a la empresa Confiteca mañana a ver qué tan real puede ser el hecho de que quién de los dos lados está diciendo la verdad. claro, Incluso para lo que tiene que ver con responsabilidad social a futuro y el hecho de que, bueno, yo antes compraba Catabú, pero veo que hicieron esto con mi gente. No, yo ahora no, y ahora voy a comprar, se me ocurre, Trident. Entonces, esto tal vez se puede evidenciar en alguna plataforma. ¿Cómo es? totalmente. Mira, la superintendencia de compañías en la página web te pone una opción en donde tú puedes visualizar una empresa, una compañía. Le pones, das clic en la compañía, te va a poner ahí búsqueda, pones el nombre de la compañía y ahí te va a salir una serie de información. Desde los nombres de los accionistas, de los dueños, del capital con el que inició la compañía, y hay una ventanita que es importante, que es de documentos realizados, me parece, trámites realizados, una cosa así. No me acuerdo exactamente cuál es el título de la pestaña esta. Pero ahí se ve toda la documentación que la empresa ha presentado en el último año a la superintendencia de compañías. Entre esos están los informes, entre esos está, si es que ellos, por ejemplo, cambiaron el capital, debe estar eso. Lo que pasa es que cuando tú cuando constituyes una compañía, todos los documentos se hacen escritos, o sea, en derecho lo que se hace, como se hace, se deshace, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú constituyes una compañía a través del notario público, los cambios, las reformas, a los estatutos, al capital social y toda esta cuestión, se lo hace también con una minuta a través del notario público. Y estos cambios y estas minutas se deben inscribir en el superintendencia de compañías. Entonces, al momento que tú inscribes en el registro, la superintendencia de compañías, estos documentos son escaneados, son subidos a la plataforma de la superintendencia de compañías, perdón. Entonces son de común para el público en general, pueden ver con tranquilidad, porque son documentos que ya se convierten en públicos. Interesante. Ujú.
De igual manera, el artículo 19 de esta ley ha considerado pertinente crear una modalidad de trabajo, una modalidad nueva de trabajo frente a la realidad que afrontamos, que es esto de la emergencia sanitaria, y es el contrato especial emergente, que es aquel que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificaciones del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas. Esto no es otra cosa que por esta cuestión, y si es que una empresa quiere contratar a personal, lo va a hacer mediante este contrato especial emergente, que es netamente para efectuar las circunstancias, las situaciones que contempla el artículo, y claro que también tiene te señala o te indica que, por ejemplo, que este tipo de contrato se lo puede celebrar por 2 años máximo y ser renovado por 2 años más únicamente. Esa es la particularidad de este contrato. O sea, En no qué es se un contrato. diferencia, en qué podríamos decir que se diferencia este contrato especial emergente? Porque en el Código de Trabajo tenemos el contrato temporal, ¿no? También Claro. tranquilamente podría verse anclado por ahí, pero ¿qué particularidad tiene eso de emergente? Veo que aparece por la palabra de solamente situación emergente, De sostenibilidad. situación de ¿O la existe crisis. alguna otra particularidad para haber considerado esto? Ya, la particularidad, aparte de esto del plazo de 2 años y que podrá ser renovado por una sola vez, también, también tiene la particularidad del mínimo de 20 horas y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. Es decir, de que este contrato especial emergente tendrá un mínimo y un máximo de horas. O sea, es decir, que el empleador te puede contratar tranquilamente y te dice, mira, tú vas a trabajar 20 horas a la semana, lo que comúnmente se conoce como medio tiempo, ¿no es cierto? Y el salario se lo hace por las horas trabajadas. Claro, la particularidad es esa, o sea, pero le quieren dar una connotación por la situación que vivimos, que tranquilamente podría se podría se le podría añadir a otro tipo de contratos, como el que tú decías, el contrato temporal o cosas así. Pero consideraron ponerle en un solo artículo que conste este tipo de contrato. Me imagino que para que el empleador tenga un poco le da un poco de más salvedad al empleador para poder contratar y poder desvincular de la empresa a personas después de 2 años. Claro. Solamente, claro, no estaría, creo que no contemplaría ahí el desahucio, solamente, o sí contempla ahí el desahucio, no contempla, solamente la liquidación en cuanto a, tiene derecho a vacaciones, décimos, y ese tipo de cosas, ¿o no? Claro, o sea, no, o sea, es que después de esto, el otro artículo ya te habla de eso, Ah, ya. justamente. Ajá. El artículo 20 te habla de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Igual usa esta palabra emergente, ¿no es cierto? Tendrá que ver con lo de la emergencia. Que el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción. Y el aporte de la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida. Eh, claro, esto de la reducción de emergente de la jornada de trabajo, lo que dice la ley es que sea en caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado. Estamos hablando, regresamos a los artículos que antes analizados y decir de que el empleador debe justificar la necesidad
de que te va a bajar el 50% el sueldo. Es decir, que igual la jornada laboral, lo conocido como el medio tiempo, ¿no es cierto? Pero claro, esto tiene la particularidad de que tiene que demostrarte, de que debe ser debidamente justificado. Lo cual considero que antes no se hacía esto. Simple y llanamente te decían, mire, bueno, bajamos la jornada de trabajo, pero hasta ahí nomás. Pero ahora tienes el derecho del empleado de exigir que te demuestre documentadamente por qué lo hace. Porque además de que porque obviamente no es el hecho de que trabajas menos y ya, sino que percibes menos. Y eso es un problema. Sí genera un problema al empleado esta situación. Obviamente ahora por la situación en que no nos podemos movilizar, por el toque de queda y tanta situación. Pero una vez que se regularice o se vaya regularizando poco a poco, que cambiemos de semáforo, entonces ahí la cosa va a ser más compleja, porque tú ya puedes estar en un lugar de trabajo las 8 horas, digamos, tranquilamente. Pero con este artículo que te dicen es no, que sí, tiene total libertad el empleador de bajarte el 50%. Esto esto hablando de trabajos privados, ¿no es cierto? Ahora el presidente de la República el día de ayer ya tomó en cuenta no solo las personas con trabajos privados, sino el sector público. Entonces ya te dijo que vas a disminuir 2 horas diarias, ¿no? Y también te va a bajar y por ende te baja el salario. Son temas, son disposiciones que el gobierno ha considerado pertinente realizarlas, las cuales pues ya queda en debate pues si son las adecuadas o si no lo son. Yo, primera mano, diría que se pudo haber tomado unas otras medidas con anterioridad justamente para que estas cosas no pasen. Si no, sería lo lógico, lo viable hubiese sido de que el gobierno, el Estado, eh, ayude a las empresas de alguna manera para que no tomen estas medidas, ¿no es cierto? Y por ende no afectar a las personas, a los ciudadanos. Pero bueno, este es un tema que va a traer de colección va a traer bastante debate. Lo cual, pues, bueno, ya habrá momentos para analizarlas con más detenimiento. Igual en este caso también lo que tú me preguntabas, y es de que en el caso de haber despidos, la indemnización y bonificación por desahucio se calculará sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada. Es lo bueno, digamos, que no te van a pagar, pues si una persona ganaba $800 y al bajarte el sueldo a la mitad, al 55%, no te van a hacer la liquidación en base a ese sueldo, sino en base a los $800. Es más o menos lo que ya se habló en el artículo 16. Eso es bueno, digamos de alguna u otra manera, es un aporte que da al empleado para exigir sus derechos, ¿no es cierto? Que no se vean tan vulnerados como de alguna manera ya lo están. El artículo 21 nos habla sobre el goce de vacación. Los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación de esta ley en el registro oficial podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que unilateralmente, es decir, a criterio del empleador, él va a hacer un cronograma y te va a obligar al trabajador a que tome vacaciones. ¿Qué conlleva esto? Es que hay personas que no toman sus vacaciones y al final cuando se haga una liquidación de
de despido intempestivo, por ejemplo, el empleador tiene que pagar ese rubro por vacaciones. Entonces, con esto se evita eso y el trabajador se asegura de que el empleado tome esas vacaciones obligadas durante 2 años. Es decir, que pues tendrá 15 días, 16 días que de ley tomar, así no quiera. Bueno, las vacaciones sabemos que es un derecho, pero con este artículo lo que se hace es obligarle al empleado que tome esas vacaciones y a criterio del cronograma que desarrolle el empleador. Lo cual, si es que una persona, si es un empleado, tenía programado digamos, unas vacaciones en agosto, y si es que el cronograma del empleador pues, no lo considera de esta manera, pues no le va a dar las vacaciones en el mes que quiso el empleado. Lo hará en otro mes, lo hará en otra fecha. Lo cual también es medio... O sea que más o menos entendiendo que ya no existiría una planificación y una ejecución a la planificación. Claro, es netamente unilateral. Ahí no hay convenio entre partes, porque el artículo dice de forma unilateral al trabajador, con un cronograma. Lo cual también genera malestar, ¿no? O generará. Entonces también es un artículo que tiene su vacío normativo también, que puede ser mejor desarrollado. Pudo haber sido mejor desarrollado o puede ser mejor estipulado. Considero importante un poco dar una idea de cómo se maneja la cuestión de la liquidación cuando una persona es despedida intempestivamente. Hay dos maneras, por ejemplo, dependiendo del tiempo en que has trabajado. Y la voy a hacer muy, muy, muy práctica, y si vale la expresión didáctica, porque si una persona trabajó hasta 3 años, la liquidación se la hará tomando en cuenta las últimas tres remuneraciones y nada más, o sea, por tres remuneraciones. Si tú ganaste $500, por decirte, 500 por 3, 5 por 3, 15.500. Esa va a ser tu liquidación. Más o menos, si es que tenías vacaciones, no tomaste vacaciones, si tuviste horas extras, horas complementarias, eh, y que no te pagaron, por ejemplo, esos son valores rubros que tienes derecho a percibir. Pero esos rubros, esa liquidación específica, tal cual, la haces mediante el Ministerio de Trabajo. Un empleado puede tranquilamente acudir al Ministerio de Trabajo, habla con un funcionario o con un inspector y este le hará la liquidación que debe percibir, lo cual es bueno porque con esa liquidación, con esa idea de cuánto ya tienes derecho, vas donde tu empleador y si es que te quiere despedir intempestivamente, pues, pues debes decir, mire, bueno, me despide, pero me corresponde tanto, lo cual es También importante. existe el sistema, ¿no? En el sistema del Ministerio de Trabajo también podrían También calcular. lo puedes hacer, exactamente. Ajá. Y en el caso de que trabajaste por más de 3 años, el cálculo se lo hace en una remuneración por año, es decir, si trabajaste 10 años y tu remuneración fue 500, 500 por 10. Pues más o menos es así el cálculo. También hay un cálculo, una bonificación por el desahucio del 25%. Pero este desahucio, esta bonificación no se la toma en cuenta mucho en el Ministerio de Trabajo, sino ya en un juicio laboral. Porque lo que primero para presentar una liquidación o un juicio de trabajo, es primero que debes demostrar de que hubo una relación de dependencia. Y segundo, de que fuiste despedido intempestivamente. Porque si no demuestras o la una o la otra, pues simple y llanamente no vas a percibir esos rubros. Porque simple y llanamente el empleador, pues medio de manera tramposa puede decir, no, no, yo no le conozco al señor, el señor nunca trabajó para mí. Y si no tienes una documentación que lo ampare, es complicado demostrar. Por eso es muy importante los contratos de trabajo, justamente.
Y Y estos que estén debidamente registrados también en el... y debidamente registrados en el ministerio, por supuesto. Igual que cuando eres despedido, también debes registrarse en el ministerio, o la renuncia de ser el caso. También es importante señalar el artículo 22, que te habla sobre la prestación del seguro del desempleo. Esto es que durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año, en relación de dependencia que pasaren a situación de desempleo, podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo. Esto es mediante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, de un empleado que se quede sin trabajo por esta situación, demostrando de que hubo relación de dependencia, pues tiene el derecho de solicitar o, o pedir que se le asegure a este seguro de desempleo. Es importante porque de alguna u otra manera el IES pues compensará lo que no labora una persona, ¿no? Y no tener dinero suficiente para mantener a la familia. Mientras Claro, también llegará un momento mientras también se encuentre saludable el IES, el banco del IES, los diferentes ramos, porque claro, de acuerdo a también de acuerdo a ese estudio, a un estudio que se hizo, no recuerdo en qué año fue, creo que fue hace 2 años o el año pasado, en el que hacían proyecciones, ¿no? Y decían que el seguro tal como va, no se puede sostener por sí solo y ya iba a tener inconvenientes. Y claro, imagino que, por ejemplo, con los despidos, los cobros de seguros, seguro también el dinero que tiene la liquidez de este momento, no sé hasta cuándo podrá aguantar. claro, esto como sabemos, no deja de ser una teoría, ¿no es cierto? Eh, la, la ley, por más legalista que sea, claro, es teoría, pero vamos a la práctica. Si es que si llega un momento en que el IES explote y ya no tiene dinero, ¿de dónde? Porque no va a ser una persona la que se someta a esta prestación del seguro de desempleo. Van a haber muchísimos. De hecho, en este momento ya debe haber Claro, todos los que han ido saliendo, claro. exactamente. Entonces va a llegar un momento en que no va a tener la, la liquidez del IES como para solventar estos seguros. Bueno, pero la intención, o sea, en intención quedará, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, igual son temas que son muy debatibles. Entra mucho el decir, a ver, pero ¿realmente el IES está preparado? O sea, es una cuestión así, o sea, a veces no sé si es que estas leyes son hechas más para un poco desviar la mentalidad de las personas, para un poco quedar bien, pero no se dan cuenta de que luego puede crear más vulnerabilidad para la persona. Es un pequeño problema ahí. Bueno, para acogerse a este seguro de desempleo, esta ley también ha creado unos requisitos a cumplirse. Por ejemplo, son el acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas de relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas y inmediatamente anteriores a la contingencia. Es decir, que antes de que de que no te quedes sin empleo, deberías haber estado aportando normalmente, o te deberían haber estado aportando normalmente. Obviamente, encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días, obvio, si estás en desempleo, pues, obvio demuestras de que no estás trabajando durante 10 días. No ser jubilado es entendible porque los jubilados ya perciben un aporte, ¿no es cierto? Una ayuda económica. Y debe verificarse previamente el aviso de salida registrada por el empleador en el importantísimo. El empleador obligatoriamente debe registrar la salida del empleado. Pues si no lo hace, imagínate lo que conlleva al empleado. Es decir, el empleado quiere regirse a este seguro
y no lo puede hacer porque le falta este requisito de que el empleador no registró su salida en el IE, imagínate, genera un problema. Entonces esto debe ser netamente hecho por el empleador. Lo cual, o sea, como vemos, y como ya se vio en Inquilinato, o sea, yo creo que la mejor manera de solventar estos problemas, estos dilemas entre empleador y empleado es el diálogo, siempre. Pero siempre, o sea, considero que más que nunca, acogiéndonos a la honestidad del empleador, o sea, que el empleador sea totalmente honesto en decir cómo son las cosas al empleado, es decir, no abusar. No, lo más inaudito que podría pasar y que no debería pasar es que en estas circunstancias hay abusos de poder. O sea, porque si es que una persona es dueña de una empresa, no puede de ninguna manera, si no puede y no podrá, o sea, menos aún en esta situación, vulnerar el derecho de aprovecharse de la situación de una persona. Me Como dice parece que el adagio, pescar a río revuelto. totalmente, totalmente. O sea, eso yo considero que si bien es cierto hay una ley que te ampara y que te ayuda a exigir tus derechos y toda la cuestión, pero yo creo que entre nosotros no debe, o sea, debe premiar el apoyo, ¿no? Ser humanos realmente y darnos la mano. Bueno, lo que también habla esta ley es importante señalar que a los trabajadores de la salud sí les da una estabilidad y es como una excepción. Por esta ocasión, dice la ley, el artículo 25, y dice que los trabajadores de profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional o nombramiento provisional en algún centro de atención prioritaria de la red integral pública de salud, previo al concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. Esto es una medida que me parece eh, buena, pues como se ha visto, los profesionales de la salud han trabajado muy arduamente durante todo este tiempo y durante los próximos meses. Entonces, lo mínimo que ellos pretenden y lo que se pretende es que mantengan un empleo, un trabajo. Entonces, en este sentido, hay una excepción a la ley y que dice que ellos automáticamente, pues al momento de haber un concurso público, obtendrán el nombramiento definitivo y no se verán perjudicados con lo que mencionó el presidente el día de ayer, por ejemplo, con los servidores, otros servidores públicos que perderán sus disminuirá su salario. Los médicos no entran en este parámetro, ¿no es cierto? Me parece bueno. Ojalá sea así por, Ojalá se dé, por claro, justicia, al menos que por justicia, se exactamente. merece. Ojalá que no quede solo en papel. Y obviamente lo lógico o lo dable hubiese sido que todos gocen de esta estabilidad, ¿no? Pero bueno, así está manejado, pues el país al no estar totalmente preparado por una emergencia. Y no culpándole a la crisis, sino por otra situación. Eh, bueno, la ley no ha tomado, no dice nada al respecto en otra materia, pero considero importante añadir es lo que tiene que ver con pensiones alimenticias. Claro. ¿Por qué tomo en cuenta este tema? Porque si es que una persona, al quedarse sin empleo o al rebajar el salario y que tiene que pagar una pensión alimenticia por su hijo, por un hijo o por varios hijos, pues obviamente se va a ver perjudicado. Entonces, si es que, por ejemplo, si una persona por un hijo pagaba mensualmente $250 y si es que esta persona se quedó sin empleo, ¿qué hace? ¿Qué hacer? Recordemos que el interior superior del niño está sobre todas las cosas y es una persona vulnerable y no puede quedarse sin el derecho al alimento. O sea, eso es obligatorio. La pensión alimenticia es obligatoria. Por más que te quedes sin empleo, el niño no puede dejar de alimentarse y de tener sus servicios básicos.
En este sentido, lo que me parece que se debe hacer o lo que se hará, no sé si es que el Consejo de la Judicatura un poco regulará esto, porque va a ser mucho, o sea, la carga procesal en este sentido va a ser demasiada, creería yo, porque al momento de que una persona, si ya no tiene el mismo ingreso, pues tiene que pedir al juez de la niñez y adolescencia que le rebaje la pensión alimenticia. Y eso se lo hace a través de un incidente de rebaja de pensión alimenticia, que es una demanda prácticamente que se presenta al juzgado de la niñez y adolescencia, en donde tú presentas con tu último rol de pagos, partidas de nacimientos, que tienes otras cargas familiares, y con eso realmente no tienes más que, tu prueba es esa, el rol de pagos de tu empresa, y te diriges a lo que dice la tabla de alimentos, que la tabla de alimentos, como sabemos, es una tabla que todos los años se genera, y esto tiene mucho que ver con el salario básico unificado. Actualmente el salario básico unificado es de $400, y el porcentaje mínimo, no recuerdo bien específicamente el porcentaje, cuál es el porcentaje mínimo, pero la pensión mínima que debes pagar por un hijo es de $112. Es decir, que si una persona se quedó sin trabajo, tiene que pagar $112. Claro, es un tema bastante controversial, es como estar atado de pies y manos y estar dentro de un mar totalmente embravecido, ¿no? Y Claro, intentar nadar. Sí, son temas, por eso es que son temas que no, o sea, normalmente a veces no nos preocupamos, pero sí son temas que generan preocupación en muchas personas, porque me he topado con casos que no es que el padre de familia o la persona que tiene un juicio de estos, no es que no quiera pagar, sino que no puede. Entonces, ¿qué hacer con esto? O sea, es también un tema delicado, es un drama, si vale la expresión, pero también hay el otro lado, ¿no es cierto? Del decir de que el interés superior del menor está sobre todas las cosas y no puede dejar de tener un alimento digno, ¿no? Y un vestido, educación y todo lo que genera eso. Son temas que me parecen importantes haber señalado, haber aportado en algo, en dudas, alguna duda en respecto a temas jurídicos. Y ese es mi aporte, eso fue mi intención con la cordial invitación que me has hecho. muchas gracias, Y, Juan Pablo. y eso, estar a las órdenes en cualquier duda, en cualquier consulta que se tenga. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De hecho, esto solamente es como se conoce como un abrebocas, una pastillita, y esperamos que, obviamente, van a seguir siguiendo apareciendo interrogantes con todo lo que va pasando, y estaremos nuevamente solicitando tu gentil explicación para todos los que esto nos abarca a todos, esto es para todos realmente. Muchísimas Así, gracias, te agradezco bastante y que tengas una excelente noche. Muchas gracias. a ti, Julio César, un gusto.